las miles de familias que atendemos con el heating oil. Ahora que viene el heating oil, es un combustible que se inyecta a los sistemas de enfriamiento que viven las casas populares, y si no fuera por el heating oil, se morirían, no exagero si digo, decenas de familias en los Estados Unidos congelados. ¿Qué van a hacer esas familias? Es un tipo de combustible para la calefacción. Eso nosotros no lo vivimos aquí porque tenemos un clima milagroso, hermosísimo, tropical. ¿Qué irán a hacer? Las comunidades que reciben heating oil. ¿De verdad el presidente Trump pensó antes de firmar este decreto que le iba a hacer daño a los trabajadores, a las comunidades y que iba a destruir esa empresa tan hermosa? Estamos en plena evaluación para las medidas de defensa que vamos a tomar de nuestra empresa Citgo en los Estados Unidos. Además viola leyes internas en los Estados Unidos, viola leyes internacionales, afecta el clima de inversión en los Estados Unidos, porque nosotros somos dueños de Citgo. Podemos hacer con esa empresa, en el marco de la ley, lo que necesitamos hacer. Si tenemos dividendos, tenemos derecho a trasladarlos a Venezuela, ¿o no? O sea, Trump está prohibiendo el traslado de dividendos de las empresas que funcionan en la economía de Estados Unidos a sus casas matriz. Es un robo, una estafa que nos está haciendo. O sea, nos está impidiendo que la casa matriz reciba, como legalmente así lo establecen las leyes de Estados Unidos y las leyes internacionales, los dividendos de una actividad económica que cuesta bastante esfuerzo. ¿Cuántas refinerías tenemos? 6 grandes refinerías nuestras venezolanas allá. Y trabajamos con lealtad, porque prestamos un servicio con lealtad, con cariño, 3 grandes refinerías. Prestamos un servicio con lealtad a los Estados Unidos. Pero además pagamos nuestros impuestos completicos y cooperamos a obras sociales en los Estados Unidos, y además tenemos el programa humanitario más grande, importante y hermoso que se haya hecho en los Estados Unidos de Norteamérica, el programa inaugurado por el comandante Chávez de combustible de calefacción gratis para miles de familias en Nueva York, en Boston, en Chicago y en más de 20 ciudades de los Estados Unidos. Poblaciones indígenas. El otro sector, pues, que ha sido fuertemente afectado. Igualmente, este decreto, en primer análisis legal que hemos hecho con los especialistas en la materia, afecta los suministros de crudo de Venezuela a los Estados Unidos de Norteamérica. Porque impide, por distintas vías, que se materialicen los sistemas o los modelos, formatos financieros para el pago de estas transacciones. Tú mandas un barco de 1 millón de barriles, ese barco cuesta 1 millón por 50 millones de dólares. Tú mandas el barco y entonces buscas bancos para que te emitan cartas de crédito a 90 días, etcétera. Tú llegas a una condición, siempre la mejor condición. Trump prohíbe que se hagan cartas de crédito, que se emita instrumentos financieros, que se genere deuda para el pago del crudo venezolano que va a Estados Unidos y que tenemos 100 años vendiéndoselo. Y 18 años de revolución antiimperialista, democrática, popular, bolivariana y chavista, cumpliendo con nuestros envíos como un reloj, porque entendemos que somos suministradores seguros de crudo a una economía como la de Estados Unidos, independientemente de su gobierno. Y millones de automóviles en los Estados Unidos echan gasolina, además, por el suministro seguro de petróleo venezolano al mercado estadounidense. Así que está afectando a una decena de empresas que necesitan nuestro crudo,
que es el mejor crudo para sus refinerías, y a miles de usuarios de vehículos a lo largo y ancho de costa a costa de los Estados Unidos. ¿Alguien le advirtió al presidente Donald Trump de esto? Porque si alguien le dijo y él tomó la decisión, entonces tomó una decisión consciente de que iba a dañar a empresas de los Estados Unidos, a ciudadanos de los Estados Unidos, tratando de dañar a nuestra PDVSA, a nuestro petróleo y a nuestro pueblo. Nosotros tenemos dónde vender ese petróleo. No voy a decir más, pero Venezuela tiene mercado seguro para todo el petróleo que le vende a los Estados Unidos de Norteamérica. Queremos seguir vendiéndolos a los Estados Unidos, pero parece que Donald Trump ha prohibido, por estas medidas coercitivas de persecución financiera, que Venezuela siga siendo un suministrador seguro de petróleo. Estoy convocando en Venezuela a todas las empresas estadounidenses que le vendemos petróleo, que tenemos relaciones históricas, para una reunión urgente para buscar soluciones a esta situación que ha creado este decreto que agrede a nuestra economía y que declara un bloqueo financiero y económico contra Venezuela. Maduro no puede usar el sistema financiero de Estados Unidos para seguir robándole al pueblo de Venezuela. Estados Unidos impuso sanciones financieras al gobierno de Venezuela. El presidente Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a los bancos estadounidenses comprar bonos al gobierno venezolano o a su estatal petrolera PDVSA. La decisión de la Casa Blanca forma parte de una serie de medidas de rechazo al gobierno de Nicolás Maduro, al que consideran una dictadura y un régimen que viola los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos. El decreto, además, prohíbe los trámites o la adquisición de nueva deuda de más de 90 días emitida por el gobierno de Venezuela o su empresa petrolera estatal, PDVSA. También prohíbe las negociaciones de ciertos bonos existentes, propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Maduro. El Departamento del Tesoro hizo algunas excepciones con el fin de mitigar el impacto de las sanciones en algunos sectores específicos. Las disposiciones establecen un lapso de 30 días para poner fin al financiamiento del intercambio comercial, incluida la exportación e importación de petróleo, las operaciones que involucren solo a Citgo, la empresa venezolana que opera en Estados Unidos a través de sus estaciones de servicio o gasolineras, las operaciones en determinadas deudas venezolanas existentes y el financiamiento de los bienes humanitarios a Venezuela. Las declaraciones de la embajadora de Estados Unidos en la ONU no dejan dudas sobre los objetivos de las sanciones. Es un fuerte mensaje para las personas en Venezuela y para Maduro. No vamos a tolerar la dictadura que está intentando implantar y no vamos a respetar a su vergonzosa asamblea. Así que en este punto consideramos que no estamos viendo ningún tipo de progreso para ayudar a la gente en Venezuela. Y lo que vemos es cómo Maduro sigue acumulando poder. Las sanciones son otra opción para enviarle el mensaje. Las reacciones del gobierno de Venezuela no se hicieron esperar. El presidente Maduro calificó las sanciones en su contra como una muestra de odio y racismo. El presidente aseguró además que el país no teme a estas medidas financieras porque Venezuela trabaja en una economía que ya no depende del petróleo. Escuchemos. Las medidas ilegales que ha pretendido hoy tomar el presidente Donald Trump contra el pueblo de Venezuela sencillamente violan la legalidad internacional, la Carta de Naciones Unidas y sencillamente ratifican un camino imperial de agresión contra Venezuela, y lo que es contra Venezuela es contra América Latina, el Caribe y los pueblos del sur. Ilegal. Ilegal. Nosotros estamos estudiando, esta orden ejecutiva acaba de ser emitida y todos nuestros especialistas están estudiándola para dar las respuestas y proteger a nuestro pueblo. No va Estados Unidos a provocar una crisis humanitaria en Venezuela. Estas amenazas de hoy, estas amenazas de sanciones no son contra individuos,
son contra el pueblo venezolano, son contra su economía, son contra su bienestar y no las vamos a permitir. El gobierno estadounidense ya había emitido, recordemos, una serie de sanciones contra el presidente Maduro y al menos 13 funcionarios de su gobierno luego de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente. El Departamento del Tesoro dijo además este viernes que se están considerando más sanciones contra el gobierno venezolano. La Casa Blanca insistió a través de un comunicado que no se quedarán, y cito textualmente, mirando mientras Venezuela se desmorona. Y para interpretar las implicaciones que tienen estas nuevas medidas contra el gobierno de Maduro, me acompaña desde nuestros estudios en Washington el analista y exdirector de la estatal petrolera PDVSA, Pedro Burelli, a quien me alegra darle la bienvenida aquí en Panorama Mundial. Pedro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Muy bien, tratando de interpretar estas sanciones, unas cosas se pueden, otras no, son contra el sector petrolero, no lo son. ¿Qué significan concretamente estas medidas? Estas medidas son básicamente la codificación de algo que ya existe. Es decir, para todos los fines y propósitos, Venezuela no tiene acceso a los mercados financieros por el alto costo que significaría tratar de accesarlos. En los mercados hay un tema reputacional de lidiar con Venezuela. Con PDVSA ya había sido sancionado su vicepresidente de Finanzas, Simón Serpa. Ya casi ningún banco le levanta el teléfono a Petróleos de Venezuela. Y simplemente aquí quedó codificado y básicamente lo que es, todo quedó prohibido menos lo que está permitido. Entonces, por la vía de excepción, por la vía de licencias, se permiten ciertas transacciones que tienen como objetivo no afectar a los Estados Unidos y tratar de no afectar el tema humanitario a Venezuela, no afectar ciertas transacciones. Pero sí le está quitando más margen de maniobra a Petróleos de Venezuela. Operaciones como el canje del año pasado, que le dio margen de maniobra para refinanciar y seguir el gobierno oprimiendo, no se va a poder hacer. Dividendos de Citgo, que Citgo se endeudaba en los Estados Unidos para pagarle dividendos a PDVSA y seguir el gobierno abusando de los derechos humanos, no se van a poder seguir haciendo. Entonces sí, bien se codifica una realidad, pero queda bien marcado que en el terreno de lo que es el mercado de capitales de Estados Unidos no se puede seguir levantando dinero y utilizándose para oprimir a los venezolanos. Bueno, eso pasa en el mercado estadounidense, pero Venezuela ha optado por otras opciones, por otros mercados, ha ido a China, ha ido a otros países. ¿Qué opciones de financiación tiene Nicolás Maduro ahora? Yo creo que muy pocas, a la hora de la verdad. Yo creo que tanto China como Rusia están llegando al límite un poco de su paciencia. No es que para ellos ha habido tratamiento privilegiado, ha habido absoluta demora de pagos, tratos iguales que le han dado a compañías americanas y europeas en el tema petrolero. Es decir, no creo que ni China ni Rusia están deseosos de seguir prestando dinero. Y de hecho Rusia ya lo ha dicho, que no va a seguir dando adelantos de crédito en contra de despachos futuros de petróleo. Entonces, yo creo que el mundo se está cerrando. No me sorprendería que el lunes algunos países de Europa, quizás el Reino Unido, Alemania, el mismo Suiza, se sumen a el tema de sancionar o hacer sanciones paralelas para ir evitando que se puedan hacer transacciones en esos mercados. En fin y al cabo, yo creo que lo que se ha dicho, se ha anunciado. Esto es una secuencia, si lo ves, cada semana ha habido un tipo de sanciones, antes de la asamblea, de la elección de la asamblea, después, y ha seguido así, y yo creo que lo ha anunciado, hasta que no se regrese al camino constitucional, hasta que no se suelten a todos los presos políticos sin condiciones, hasta que no se acepte la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida en el 2015, básicamente va a continuar la presión internacional. Eso parece ser. Ahora, ¿los venezolanos van a sentir estas sanciones y cómo? Mira, los venezolanos lo que están sintiendo, lo que están padeciendo es la crisis más grande de su historia sin sanciones. Esta es una crisis a propósito, una crisis creada por un gobierno que aún niega que hay una crisis humanitaria. Me pareció bastante interesante oír al canciller que Cuba designó para Venezuela, el señor Arriaza, decir que Estados Unidos no creará una crisis humanitaria. Es fascinante porque el gobierno lleva muchísimo tiempo diciendo que no hay una crisis humanitaria, cuando está a la vista de todo el mundo que sí hay una crisis humanitaria. Entonces, lo que está moviendo el mundo es exactamente la crisis humanitaria, por lo cual se está tratando de evitar que las sanciones afecten a los venezolanos. La mejor forma de que no dejen de afectar es que el gobierno cambie su conducta. Lo que nos estamos dando cuenta, nosotros los venezolanos,
y el resto del mundo es que no hay ninguna forma en que el gobierno reconozca la crisis o cambie la dirección. Por lo tanto, lo único que está dañando al venezolano es la permanencia de Maduro en el poder. Pero si el gobierno de Maduro no tiene la manera de financiarse y de obtener nuevos recursos, obviamente también va a escasear el dinero para financiar sus programas sociales, sus bolsas de comida, en su atención a los sectores que lo siguen, que le son afectos. Acabamos de descubrir, nos acaba de decir la fiscal Luis Ortega, que el presidente Nicolás Maduro es accionista o tiene sus manos metidas en la compañía que desde México está vendiendo la comida para estas bolsas de comida. Yo creo que si se parara la corrupción, si se para el contrabando de combustible y se regresan los capitales robados, Venezuela no tendría ninguna crisis. Yo creo que esta es una crisis que se ha generado a propósito por maldad y corrupción. Esto no es un problema de la comunidad internacional, esto no es un problema de los mercados de capitales. Esto es un problema totalmente creado a propósito por quienes se dicen gobierno y en realidad es una dictadura. Pero hoy escuchábamos al asesor de Seguridad Nacional, el señor McMaster, diciendo que la opción militar no es un plan a corto plazo, que no es algo que desean que suceda, pero que es una opción que está sobre la mesa. ¿Por qué en Venezuela se necesitaría la opción militar? Yo creo que esa era la pregunta que había que hacerse cuando el presidente Trump dijo que entre las opciones había una opción militar. Él no dijo que era la primera opción, no explicó cuándo se utilizaría esa opción. Y lo que hizo fue expandir sobre algo que había sido la línea oficial de la Casa Blanca, que todas las opciones están sobre la mesa. Cuando la gente preguntaba qué significa eso, básicamente decía que todas las opciones están sobre la mesa. El peligro, y yo creo que es desconocer que si un gobierno sigue, hay 700 presos políticos, muchos de los cuales están siendo torturados, está saliendo torrentes de venezolanos buscando refugio en el vecindario. Y si esto sube, si la represión continúa, si esta banda de narcotraficantes que han sido identificados ya como tal y muchos sancionados, simplemente se aferran al poder, yo creo que se llegaría a un escenario en que habría que contemplar decisiones más duras. Eso es lo único que dijo el presidente. El presidente no dijo esto va a ser mañana o esta es nuestra primera opción. Y lo que hoy McMaster está diciendo es exactamente eso. Él está diciendo, esta no es nuestra opción ahorita, pero en ese abanico de opciones que tenemos, sí, hemos considerado esas. Y yo creo que es lógico. Nadie quiere en Latinoamérica, como ya lo han expresado varios gobiernos, ver una situación como la que vimos a finales de los 80, a principios de los 90, durante el gobierno de Noriega en Panamá. No quieren ver repetida esa situación en Venezuela. Pero la pregunta, sin embargo, tiene que hacerse. ¿Qué condiciones deberían existir para que se active la opción militar? Bueno, yo creo que es eso. Yo creo que ahí se va a ir pasando por diferentes presiones, viendo si hay un cambio de conducta del gobierno. Nadie cree que eso va a ocurrir, pero la cosa es qué hace. Es decir, ¿qué hace el gobierno? ¿Cómo se empieza a comportar? Y yo sí creo que la presión va a venir cada vez más fuerte para romper los dos pilares que lo sostienen. Uno es elemento del chavismo que estamos viendo cómo se está fraccionando, y el otro es una fuerza armada que en vez de defender al pueblo se ha aliado con la dictadura, con una narcodictadura, para ser cómplices en la opresión del pueblo. Ese no es el mandato constitucional de las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas, simple y llanamente obedeciendo órdenes de Cuba, sigue aliado a un gobierno que quiere oprimir a un país y que quiere seguir implementando políticas económicas que lo que están es hambriando al pueblo, yo creo que vamos a llegar a una situación en que no va a ser Estados Unidos. Yo creo que va a ser Estados Unidos más otros que van a tener que tomar medidas más difíciles. Y entre las militares hay muchas medidas. Es decir, no creo que la invasión ni siquiera la desea nadie legítimamente. Sería una locura si llegáramos ahí. Pero creo que si llegamos ahí tendremos que tener la discusión de por qué llegamos ahí. Ahorita, en este momento, lo que todos deseamos es que no se llegue a esa situación. Desde luego ya lo han manifestado muchos gobiernos que incluso consideran ya a Venezuela una dictadura. Gracias, Pedro.